podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en un podcast más de Zona Psique. Y bueno, el día de hoy vamos a dedicar el tema a lo que es feminismo y psicoanálisis. Que bueno, el tema está muy en boga, ¿no? Muchas generaciones tienen que ver con esto. Y bueno, el feminismo pues tiene una historia, toda una historia, ¿no? Si echamos pues un vistazo a su origen, pues nos remontamos como unos 200 años atrás, ¿no? Donde las mujeres pues conquistaban sus derechos civiles sobre las cuotas de igualdad, privilegios inherentes que eran al hombre y que eran negados en su época a ellas. Por ejemplo, el que no podían votar, ¿no? Desde los años 70. Y pues todo esto comienza en Francia, en los años entre 60 y 70, también en España, ¿no? Donde se recuerda que necesitaban de la autorización del marido para cualquier gestión o administración de entidades bancarias. Hasta la década de los 80 no se despenalizó el aborto. Entonces, en este marco, digamos, de las democracias liberales y demás, pues ha habido también lo que es la brecha salarial, que ya es muy hablada actualmente, ¿no? Aunado a la violencia machista y lo que le denominan el techo de cristal, ¿no? Todo esto pues insiste en un marco de democracia, ¿no? Todo esto habla pues de la psicología social también, pero de forma individual. El psicoanálisis pues trata ahora sí que la parte más propia de la mujer, más individual, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves este tema? Bueno, presento a Verónica, la maestra Verónica Ordeñana, quien nos va a colaborar para esta ocasión. ¿Cómo ves el tema, Vero? Pues siempre importante, ¿no? Siempre preocupados por presentar cosas de interés, ¿no? Cómo está relacionado el psicoanálisis, la parte de la discusión, ¿no? Y bueno, el feminismo es, digamos, no lo quiero ver como una tendencia, finalmente es un movimiento, es un colectivo, ¿no? Que las recientes fechas del 8 de marzo, pues recuerdan que este mes es el de la mujer, entre comillas, ¿no? Siempre como una singularidad al respecto, ¿no? Desde la visión psicoanalítica. Y me parece importante recordar, ¿no? Porque finalmente nos hace seguirnos cuestionando, sí, desde un referente que implica ser una mujer, ¿no? O que es la mujer, pero también en este aspecto de la condición humana, ¿no? O sea, respecto a esta cuestión de los derechos humanos, respecto a estas posiciones y las diferencias, ¿no? Esta ideología que se va estableciendo y finalmente cómo las nuevas generaciones las van, no quiero decir propiamente introyectando, ¿no? Pero más bien cómo las van absorbiendo, ¿no? Más bien cómo las van aprendiendo y finalmente se manejan en esas exclusividades, ¿no? Y los constituye como lo que en psicoanálisis decimos en sujetos. Es seguir cuestionando la condición humana, me parece. Claro, y esto me hace recordar mucho, bueno, hay un contexto histórico del feminismo, ¿no? Denominado las olas del feminismo, que son secuencias sociales que van por partes en las que reclaman algo muy particular. En la primera ola, pues, podemos ver que reclamaban lo del voto, ¿no? En la segunda ola, pues, podemos ver más que nada esto de la igualdad en cuanto a de derecho al aborto, ¿no? Y en la tercera, que ya es como más actual, podemos ver cuestiones sociales en cuanto a lo monetario, a la posición social, ¿no? A la posición también de la mujer en la casa, que también es muy importante. Y me recuerda mucho, por ejemplo, a Simone de Beauvoir, ¿no? Hay una frase muy célebre de ella que dice: el feminismo se vive individualmente, pero se lucha colectivamente, ¿no? Que es como, aparte de lo que decías, ¿no? El cómo lo introyecta cada mujer, pero también cómo lo proyecta de alguna forma social. Es decir, los reclamos son cuestiones sociales que tienen que ver con esto de la igualdad, ¿no? Claro, pero habría que analizar, ¿no? Porque me parece que justamente
ese es el punto medular, ¿no? Que genera como mucha controversia. Si se lucha por una igualdad. Creo que habría como contextualizar, ¿no? Si de verdad el feminismo le apuesta a esto, ¿no? O más bien queda desvirtuado en función de esto porque genera mucha confusión, ¿no? O sea, ¿de qué igualdad estamos hablando si de antemano se marca una diferencia, ¿no? Y desde el psicoanálisis siempre marcamos como esa, o apelamos a Sí, esa condición de diferencia, ¿no? Que surgen entre los sexos. Entonces es como muy, así como estos comentarios, ¿no? De luchamos por igualdades, porque genera mucha confusión y me parece que es lo que está estableciendo un discurso de lucha entre los sexos, ¿no? Que vamos a ir como sí, el desarrollando de poco a sexismo, ¿no? poco, pero me parece como Que es predominante. puntualizar esos aspectos, ¿no? Sí, hay una cuestión histórica, como muchas, digamos, son de cuestiones que nos anteceden, ¿no? Que ahora nos constituyen en una posmodernidad o en una modernidad, o bueno, ¿no? Estamos también como en esta posición, sí, o una contemporaneidad, ¿no? La cuestión es que en la actualidad se maneja y se sigue manejando una ideología, ¿no? Sí, Que, que muchas veces no converge con la educación, ¿no? Con algunos aspectos, incluso de formación académica, ¿no? Entonces, bueno, sería como muy puntual hacer esa observación que me parece que es donde tenemos que tener cuidado, decir que solamente va en función de el feminismo, de luchar, ¿no? De hacer un movimiento que vaya en función de crear condiciones igualitarias. Sí, en función de que jurídicamente, ¿no? sí, Ser tratadas como sobre todo ciudadanas y como civiles. cuestiones sociales, ¿no? Porque, bueno, hay mucho esto de la discusión de, es que nunca seremos iguales, que hay diferencias. Obviamente hay diferencias biológicas, ¿no? Y que esto es todo un debate. La igualdad, pues, se refiere más que nada a estas cuestiones sociales, ¿no? Que implican el tener un puesto, dijéramos, jerárquico, ¿no? Que solamente era ocupado por el hombre, tener una igualdad en los ingresos, ¿no? En estas cuestiones monetarias y demás, que bueno, el debate pues se ha abierto muchísimo más porque con estas tendencias de nuevos feminismos, dijéramos, hay muchas, se catalogan de diferente forma, ¿no? Que como lo decía yo, pues Claro, se dividen en olas, ¿no? Que es como más como lo histórico, el proceso histórico. claro, o sea, ha tenido como eventos, ¿no? Muy cruciales el feminismo, ¿no? Uno finalmente viene marcado desde crearse como un movimiento político y social, incluso filosófico, y podrían algunos considerarlo hasta un punto radical, eh, eh, que bueno, surge, ¿no? En tanto los ideales emancipatorios de la Revolución Francesa de los siglos XVIII y XIX, ¿no? Principios del siglo XX, ¿no? Sí, iniciarán en función de luchar por el reconocimiento al voto y sus derechos laborales, ¿no? En México apuntala esto en los años o en la década de 1960, ¿no? De hecho, justo estaba en algún momento haciendo una investigación y bueno, me encontré con este libro que se llama Condición Jurídica, Política y Social de la Mujer en México y va a citar que acá la onda empieza a moverse con estos congresos que se realizarían a partir de 1975, que justamente promulga la igualdad, desarrollo y paz como lema de la Conferencia Mundial promovida por la Organización de Naciones Unidas para celebrar el Año Internacional de la Mujer en 1975. Y a partir de esta conferencia, ¿no? Para México sería bastante significativo que entonces entenderíamos, ¿no? Cuál es el movimiento que se empieza a realizar acá, ¿no? Socialmente para justamente eh, proclamarse en función de los derechos civiles, entre ellos el del voto, ¿no? Porque las mujeres estaban relegadas Ujú. solamente al cuidado del hogar, ¿no? Esa era Sí, como su función principal, que bueno, curiosamente, ¿no? Es como una paradoja y una contradicción, me parece, porque justo a través de la revolución industrial, las guerras y demás, se dan cuenta que el sector femenino
es una gran población o es un gran sector en potencia, ¿no? Que a la baja de soldados por las guerras, bueno, se requería mano de obra, ¿no? Entonces todo este proceso de industrialización, curiosamente, en lo laboral es que viene una resignificación o un replanteamiento del lugar de las mujeres, poniendo en cuestión que solamente su función principal sería delegadas al lugar, ¿no? Sino que ahora, como mano de obra, como mano obrera, ¿no? Empezaría a funcionar bastante bien en esta ideología de la producción, ¿no? Y del sistema capitalista finalmente. Entonces, me parece como una cuestión paradójica porque finalmente es en el sector laboral que empieza, ¿no? Y bueno, en la conmemoración del 8 de marzo dirá es en reconocimiento a todas esas mujeres que antes de nosotras pues lucharon en función de los derechos que ahora gozamos, ¿no? En conmemoración a este gran incidente que se suscitó en una, iba a decir empresa, pero no, una fábrica de playeras, ¿no? Este incendio catastrófico, el cual fue causado después de una marcha donde se alzaron en voz, tanto hombres como mujeres, pero lo relevante es que las mujeres, ¿no? Empezaron a cuestionar los derechos laborales y las condiciones en las que trabajaban y, bueno, se da como suceso catastrófico este incendio. Y entonces de ahí, ¿no? Cada 8 de marzo sí se establece como Día Internacional de la Mujer, pero va en función de conmemorar estos acontecimientos que precedieron justamente a las actuales movilizaciones que se han hecho. Bueno, actualmente sí me hiciste recordar esta parte de que muchas mujeres, ¿no? Decían, a mí no me feliciten el 8 de marzo. Otras decían, yo sí me siento halagada porque me felicitan por ser mujer. Entonces son cuestiones que tienen que ver más con una idea filosófica o un conjunto de ideales. Pero a ciencia cierta también cabe decir que el hombre actualmente ha cambiado un poco dijéramos, su visión de la mujer también, ¿no? Hay más hombres que actualmente ayudan en casa, tienen labores que antes eran otorgados solamente a la mujer, ¿no? Y también cabe destacar que el feminismo no es lo opuesto al machismo, ¿no? Que es como que esta idea se cree de que es lo opuesto, porque esta idea todavía existe, ¿no? Y es por desconocimiento. El machismo es una conducta, digamos, primitiva, instintiva en el hombre, violenta, dominadora, agresiva, y el feminismo no es su contraparte, sino que sería como una parte como matriarcado, por así decirlo, como un modelo de posicionamiento. Sí, finalmente sí, o sea, está considerado como una teoría crítica que analiza el patriarcado, y digamos patriarcado en función de un discurso que está establecido, ¿no? En relación a hacer visible como esa violencia sistemática que sí se recae en nosotras las mujeres, y finalmente como desde lo político se juega, ¿no? Porque se trata de estas condiciones como si hablamos de derecho al voto o a la educación, ¿no? O sea, es considerar a las mujeres como parte de la sociedad en tanto un actor principal, ¿no? Que cumple un papel muy importante dentro de. Y me parece como importante a señalar esta cuestión, ¿no? Donde lo que trata es de analizar, ¿no? Esta violencia que se discute o esta construcción, ¿no? Sí, es la palabra histórica, es que no encuentro la palabra, pero bueno, digamos así, ¿no? Esta relación de su dominación y subordinación que se establece entre los sexos, ¿no? Sí. Y cómo desde el patriarcado o el falocentrismo, ¿no? Que algunos manejan, pues la mujer está privada o sometida a esas condiciones de vida, finalmente, ¿no? Y voy a hacer un paréntesis porque nos saluda a la audiencia en esta ocasión. Agradezco como siempre, Carlos, ¿no? El espacio de Zona Psique, pues a todos los que nos siguen, ¿no? A todos los que se toman el tiempo para escucharnos. Saludos pues, a España, Argentina, Colombia, que nos ven, ¿no? También. Bueno, también mucho aquí en México. Sí, esa parte que dices de el machismo de alguna forma quiere ejercer un control sobre la mujer. Y esto deviene pues históricamente como un constructo, ¿no? Como bien lo dices. Por eso se habla tanto de la deconstrucción, ¿no?
El feminismo, para mí, el feminismo real no está en contra del hombre, sino que lo incluye. Y tampoco el feminismo real no exalta como estas partes románticas de la feminidad, como de que subliman a la mujer como únicamente como esposa o madre, ¿no? Sino que también la incluyen en otros aspectos. Entonces, yo creo que si entendemos esta parte, podemos discernir fácilmente lo que es feminismo a lo que es una tendencia a lo mejor política, ¿no? Claro, es que son cuestiones que hay que tratar hasta cierto punto con pincitas, y eso no se refiere a que no Sí. digamos las cosas como son, ¿no? Pero sí es un tema delicado en tanto cómo es que está siendo abordada la crítica o el análisis respecto al feminismo. Se escucha como este sentido de la mujer, ¿no? La problemática y algunas, podría decir, contracorrientes feministas, ¿no? Establecen en que la crítica que se puede hacer al feminismo es eso, que crea una universalidad de la mujer, ¿no? Como Ujú. si existiera una sola y con base a ello establecer un modelo. Y la verdad es que no, son las mujeres. Entonces me Claro. parece interesante también cómo algunas abren el debate para decir y señalar como estas inconsistencias, ¿no? Del feminismo, ¿no? Por ejemplo, unas lecturas que me parece muy importantes a señalar, de un libro que se llama Otras inapropiables, feminismos de las fronteras, es, por decirlo así, como una antología, ¿no? Donde reúne diversos textos de diversas escritoras, entre ellas Bell Hooks, Aptar Brand, Nela Sandoval, Gloria Ansaldúa, por mencionar algunas, ¿no? Donde se hace una crítica a ese feminismo universal, ¿no? En Sí. donde de alguna manera, curiosamente, puede engendrar un discurso de exclusión, Sí. ¿no? En donde, Exacto. porque radican en qué, primero ponen en cuestión en qué feminismo, de qué feminismo se habla, Sí, exactamente. ¿no? Y entonces se están señalando que el feminismo al cual se dice o se le da difusión es este feminismo que nace, ¿no? En Francia, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Como una cuestión blanca, donde se señalan como estas condiciones Ujú. particulares de una colectividad de mujeres, sí, ¿no? Pero que atañe a condiciones de clase, de raza, de etnia, y que pueden ser excluyentes porque solamente hablan de las realidades conforme, digamos, esas representantes, ¿no? Y las demás, ¿no? Porque también es una cuestión de cómo ahora se habla de un feminismo postcolonial Sí. o decolonizador, Hay como o 21 tipos de feminismos actualmente. Ahorita voy a explicar algo de eso. sí, ¿no? Entonces habría que tener cuidado. Esta es una idea finalmente de unificar, Sí, porque ideológicamente resulta más fácil pensar, sí, o claro. concentrarse en uno solo, ¿no? Que digamos, en todas estas lecturas o estas propuestas, porque también llega como a confundir, porque entonces sí ponemos esta pregunta que te dijo, ¿no? ¿De qué feminismo estamos hablando? Y ¿No? me La recuerda, cuestión acá, sí, sí. ajá, Perdón, me recuerda mucho, bueno, también una frase que dijo la doctora Cristina, que en algún momento, viendo todas las noticias de las quemas y demás, ella decía, si el feminismo no te genera un equilibrio, entonces ese feminismo simplemente no sirve, ¿no? El equilibrio o la homeostasis también la busca el psicoanálisis, ¿no? De entrada. Socialmente hay un desequilibrio, entonces es ahí la contradicción, ¿no? O lo que se busca, por así decirlo. yo no sé, Carlos, si el psicoanálisis busca esa homeostasis y este sentido de equilibrio, la verdad. Me parece más bien es una interrogación de condición humana en tanto dar cuenta de las aspiraciones que tenemos, sobre todo ahora, ¿no? Pero proximidad con la felicidad, ¿no? Identificarla como ese sentimiento oceánico que vamos a la búsqueda de. Uh -huh. En algunas lecturas y particularmente en la clínica con algunos pacientes, claro, me hicieron pensar como en esta condición que maneja de goce, ¿no? Lacan, que bueno, inicia con Freud, ¿no? Eh, que estamos más
a la apuesta del goce, ¿no? O sea, curiosamente le vamos como en búsqueda de la felicidad, pero más bien estamos más en una función gozosa, ¿no? Entonces no sé tanto si es como esta idea de buscar ese sentido de equilibrio o ese sentido de homeostasis. Me parece como los seres humanos en tanto su condición desde este lugar es una contradicción todo el tiempo. Sí. Sí, bueno, es que la naturaleza humana, pues es así, ¿no? Y la homeostasis, pues la busca desde el individuo, ¿no? Pero socialmente, pues, como te decía, pues no hay un equilibrio, que en esto radica mucho el feminismo, y como yo les decía, pues hay un montón de ya clasificaciones de feminismo desde el filosófico, ¿no? Extendido ya por Simone de Beauvoir, entre otros, ¿no? María Latif, Celia Amorós, entre otras, ¿no? El feminismo radical, que también se le conoce como Radfem, que surge en los 60, ¿no? Y este es como un poco contrario, que piensa bastante dijéramos, como que busca la raíz del problema, ¿no? Por eso es radical en esa cuestión. Uh-huh. Y hay un montón, ¿no? El abolicionista, el liberal, el feminismo de la igualdad, de la diferencia, el feminismo científico también, ¿no? Que hablar de todos o extendernos en todos sería, bueno, tendríamos que hacer como 3 programas, ¿no? Pero lo interesante del feminismo, o lo que tendría que tener en común, es esa lucha de la mujer, tanto como individuo, pero también tanto como social, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, digamos, un solo programa no sería suficiente para ir como señalando, ¿no? Cuáles son las convergencias y cuáles son las disyuntivas que lleva a un posicionamiento del feminismo frente a otro, ¿no? Y cómo es que puntualizan en estas disyuntivas, ¿no? Estas inconsistencias que podría reunirse en uno solo, ¿no? Y es que me parece interesante cómo desde este referente, ¿no? Desde el prólogo incluso, que lo van redactando entre varias mujeres que forman parte del colectivo Escalera Caracola, ¿no? La crítica puntual es eso, que incluso puede marcarse como un discurso de excluir, ¿no? De excluyente, excluir aquellas realidades que no conforman como esta imaginario, por decirlo, o esta concentración de características o particularidades que constituyen estas mujeres. Porque como bien citabas, de lo que se señala es que del feminismo que se habla son de estas mujeres que lo conforman en clase media, una raza Sí, etnia anglosajona, ¿no? Que son estudiadas, ¿no? Y entonces de ahí se empezaron como a hacer diferentes reflexiones y decir, bueno, exacto. y las otras mujeres, ¿no? Sí, Entonces, desde el psicoanálisis podemos ver como esta lectura de entre la alteridad y la otredad, ¿no? exacto. Como en un sentido de universalidad hay bastantes diferencias, ¿no? Y el otro, a pesar de que sea mujer, me resulta extraña, ¿no? Extraña. Entonces es como, me parece muy interesante, si pueden ir como leyendo todo este libro, ¿no? Que les comento. Desde el prólogo me parece interesantísimo que hagan esto, ¿no? O sea, ¿Repites el título, por favor? Para que lo tengan aquí presente. sí, Hay libros muy es interesantes, ¿no? Sobre el tema. Yo otras recomiendo... inapropiables, ¿Cómo? otras Ah, inapropiables claro, para tenerlo aquí. feminismos desde las fronteras, ¿no? Y Ujú. está interesante, ¿no? Porque dirán, bueno, ¿cómo el feminismo está atravesado por las fronteras? ¿No? Y Sí, cómo en sus inconsistencias, pues no, digamos, incluyen estas realidades de estas otras mujeres que operan desde otras realidades, ¿no? Desde otras condiciones de vida y que no sufren, digamos, las mismas indiferencias, ¿no? O los mismos abusos, en tanto claro. que, Tiene que ver mucho el este, contexto social también, ¿no? En dónde se ubican. Por ejemplo, no es lo mismo lo que sufre una mujer en Nueva York a lo que sufre una mujer
México, ¿no? El contexto tiene mucho que ver. Yo recomiendo un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, mitos e historias del arquetipo de la mujer salvaje. Que propiamente no es de psicoanálisis, es de psicología analítica, pero es muy recomendable como para también entender esta parte de la mujer, ¿no? Esta parte, digamos, simbólica y que tiene que ver también con los arquetipos, que también es muy, muy interesante, ¿no? Claro, ¿no? Finalmente estos imaginarios de cómo que está representada la mujer, ¿no? Sí. En una cosmovisión, ¿no? De los sexos, finalmente, ¿no? ¿Cuál es la posición frente a la diferencia, ¿no? Uh-huh. De uno u otro sexo. Y te iba a preguntar, Y bueno, ¿tú qué, bueno, para ti qué significa o qué simboliza ser mujer actualmente, ¿no? Porque digo, tú eres madre de familia, eres profesionista, ¿qué significa, no? Para ti. Pues mira, de todas las definiciones que se pueden dar, ¿no? Yo me quedo con una que particularmente en una entrevista que recientemente hice a América Rocío, ¿no? Uh-huh. En un espacio también que tengo virtual llamado La Toxiquería. Justamente todo este mes me dediqué a plantear esa pregunta de qué significa ser ¿Qué una mujer, significa? ¿no? Sí. Eh, Jugándomela entre esta idea que se tiene universal, ¿no? Pero al mismo tiempo hacer la ruptura entre Uh-huh. varias aproximaciones que para cada mujer, ¿no? En su singularidad esto significase, ¿no? A la manera de Lacan como un significante, ¿no? Y la verdad es que no son propias estas palabras mías, pero yo creo que sí me identifico y me aproximo con esta cuestión que dijo América Rocío de que es un proceso creativo. La feminidad es un proceso creativo, es movimiento constante, ¿no? Es una energía. Y es que el Y me tema identifico es... porque Sí, sí. curiosamente desde el psicoanálisis se establece muchas de estas cosas, ¿no? Es una circularidad, ¿no? Es energía de constante movimiento, el accionar, ¿no? El ponerse como sujeto y es un proceso creativo. Y curiosamente ayer con un analizante que también estábamos hablando referente a estas cuestiones, él desde su masculinidad, como queda cuestionado, llegamos como, si no a la conclusión, a la aproximación de darse cuenta que la masculinidad también es un proceso creativo. Entonces, me parece como lo más próximo a reunir que tanto la feminidad como la masculinidad es un proceso creativo, me parece. Es Claro. constante cambio. Y es un tema, bueno, que tiene muchos matices, ¿no? Actualmente. Por ejemplo, esto de que, pues con todo esto de las nuevas sexualidades, ¿no? Hay quien dice, bueno, yo me siento mujer, hoy me siento mujer, ¿no? ¿Se define como mujer en ese momento? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que Pues esa define? es una pregunta bastante interesante, que Sí. más que a nosotros, yo creo que más bien habría que dirigirse a ellos, ¿no? Uh-huh. O a ellos ahora con Claro. este lenguaje inclusivo, que bueno, también genera mucha polémica en tanto eso. Pero Tengo, independientemente de eso, si te la juegas o no, utilizas o no este tipo de lenguaje, es poner la crítica ahí de lo que se excluye finalmente de uno u otro lado. Y esta pregunta yo creo que más bien es hacerla a la audiencia, ¿no? Y aquellos claro, que que nos manden sus efectivamente... preguntas, ¿no? Yo, aquí en Zona sí que hay una entrevista a una, a una chica transexual y define muchas cuestiones, ¿no? De cómo vivió ese proceso. Porque todo es un proceso, como dices, Uh-huh. y en este proceso nos vamos involucrando más o menos socialmente, ¿no? Que es una pregunta bastante interesante y que nos pueden mandar también, ¿no? Eh, Hay muchas cuestiones actualmente en cuestión que giran en torno a esto, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabías que ya también hay trasplante de útero, ¿no? O sea, a un hombre le pueden Pues trasplantar el útero. Esas cuestiones como que permean mucho en lo, híjole, en lo, sí, en parte moral, en la parte también social y en la elección de derechos, ¿no? en la parte ética yo creo también. Y ética, No, sobre no todo. sabía respecto a esto, pero sí, por ejemplo, empezar a tener como palpable que los hombres, entre comillas, pueden embarazarse. Pero Uh-huh. claro, si piensas en una mujer transgénero, ¿no?
claro que puede ser un hombre que se puede embarazar. Claro. O sea, es muy loca y descabellada la idea, pero sí es posible, pues, ¿no? Desde que, eh, digamos, como mujer decides hacer una transición hacia el otro sexo, Sí. ¿no? O sea, digamos, no dejas de ser mujer en tanto cuerpo. Creo que es una de las cosas que también genera mucha polémica, ¿no? Sí. Es que uno no puede escapar del cuerpo, uno puede transformar el cuerpo, uno puede performatear el cuerpo, Sí. ¿no? Pero el cuerpo es tan real que no escapas de. Ahora, que te identifiques con otro sexo, bueno, me parece que es un proceso constitutivo desde la infancia, ¿no? Conforme te van las relaciones y cómo Y, puede el infante decir, ¿no? El niño o niña decir, me posiciono en este cuerpo que me hace referenciarme como hombre o me hace ser mujer, ¿no? Por eso sí. también esta idea también revolucionaria de que la mujer no nace, se hace, ¿no? Ajá, Y es una constitución psíquica. que viene desde Simón de Beauvoir, esa pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Que es Y muy, bueno, muy desde Freud y buena. Lacan me parece también, ¿no? O sea, está puesta ahí la sexualidad. Sí, sí, sí. Mencionaste algo bien importante, ¿no? El cuerpo, lo biológico. Estas cuestiones. Hay casos en los que, sobre todo, bueno, en países como España, donde a los menores de edad les hacen cambio de sexo legalmente, ¿no? Y muchos de estos casos, chicas que les quitan el útero y demás, posteriormente, pasando los años, se dan cuenta de que se arrepienten. Y hay un caso específico que voy a contar ahorita de una chica que se arrepintió y dijo, ¿por qué me permitieron hacer eso? ¿No? Yo tenía 15 años cuando cambié de sexo. Son cuestiones que radican mucho sí, en lo social, político y sobre todo cómo estamos estructurados como sociedad, ¿no? Sí, por eso es un tema bastante complejo, ¿no? O sea, ya viste, el feminismo hablamos muchas, se explican muchas cosas, muchas Sí. cuestiones de género, ¿no? Pero hacia dónde apuntalamos, evidentemente el psicoanálisis apunta a otra cosa, ¿no? Más bien da cuenta de eso, cómo se constituye, qué pasa con estas cuestiones psíquicas y con estas cuestiones o emociones funcionales, ¿no? Que Ajá. atraviesan la condición humana. Y finalmente, cómo nos posicionamos frente a eso, ¿no? O sea, me parece como muy importante diferenciar como los diferentes discursos que pueden atravesar todo esto y las diferentes lecturas que se les puede dar, ¿no? Desde una visión Exacto. social, una visión psicoanalítica, una visión psicológica, etcétera, etcétera. Porque hay Pero al final del cuestiones día, antropológicas si también. apelamos, exacto, antropológica, ¿no? Si apelamos a esta condición de ¿en qué radica el feminismo? De una lucha en condiciones de derechos humanos, pues bueno, estamos con este ejemplo, lo acabas de decir. ¿Por qué me dejaron? Bueno, finalmente porque tú te pronunciaste frente a eso, ¿no? Habría entonces que, que acompañar, ¿no? Y todos estos procesos, ¿no? Todas estas transformaciones, todos estos aspectos de, sobre todo en el trans, ¿no? Se habla mucho de que debe existir un acompañamiento psicológico, una Sí, evaluación psicológica exactamente. para justamente determinar si es apto o Eso no es muy cierto. con ciertas condiciones para poder realizarse Ajá. estas operaciones o estas cirugías tan delicadas. Y aún a Porque una pesar vez que se retorna, de una tener, vez que se da el paso ya no sí, se sí, retorna. y es que aún a pesar de tener tratamientos psiquiátricos incluso, se arrepienten de haber tomado esa decisión. Pero vamos a seguir hablando de esto, dame la oportunidad de regresar y mandar un breve corte, ¿no? ¿De acuerdo? Es que se puso bien interesante el tema, ¿no? Sí, pues sí, o sea, si se hablar de feminismo, política, religión, pues La verdad es que sí, pues ya estamos de regreso. Sí, es un tema bastante interesante y que, bueno, actualmente implica muchas cuestiones, ¿no? Como esto de que, bueno, a los transexuales les dieron la oportunidad de participar en cuestiones deportivas que eran propias de la mujer, ¿no? Pero después los vetaron, ¿no? Por ley. Estas cuestiones implican que no hay igualdad desde lo biológico, ¿no? Como te decía. claro, y tomar esas decisiones genera controversia porque dirán, ¿somos o no somos mujeres? ¿No? Ajá. O sea,
se marca una diferencia, ¿no? Y la diferencia Sí, puede generar exclusión, ¿no? O exactamente. sea, esa es la paradoja y lo inconsistente de tratar de ser lo más claro posible. Me parece que sucede todo lo contrario, ¿no? Sí, Eh, Habría que abrir una nueva categoría para lo trans, ¿no? O sea, sí, y lo paradójico es que sería como que en este eso, ¿a dónde van? Ajá. transitar constante, ¿no? Porque no pueden apropiar, o sea, digamos, se apropian de su cuerpo, ¿no? Eh, Sí, que llegaron a esa Transitan conclusión, hacia el ¿no? otro sexo, pero en estos espacios públicos sociales, ¿no? Categóricamente, por sus características, son excluidos, ¿no? Sí, Por las ventajas o desventajas que esto pueda generar. que tienen Entonces, incluso evolutivamente, ¿no? Porque pues el hombre desde forma evolutiva, pues hemos estado en la casa, ¿no? Desarrollamos más masa muscular. Ahora, esas cuestiones no nos hacen mejores que la mujer, nos hacen diferentes solamente, ¿no? Había un mito, por ejemplo, también en los años 2000, ¿no? De que el cerebro femenino era más pequeño que el del masculino. Posteriormente se resolvió el mito, en que sí es más pequeño, pero es proporcionalmente adecuado al registro del tamaño de su cuerpo. Entonces no hay una desventaja. Entonces son cuestiones que muchos han tomado como a favor o en contra, pero en sí mismo, biológicamente hay diferencias porque hemos hecho en el desarrollo evolutivo cuestiones diferentes, ¿no? claro, anatómicamente desde ahí hay una diferencia. Ya hazle como quieras, ¿no? O sea, desde que tú te presentas y otro se presenta, desde ahí hay una Claro. diferencia, ¿no? Por ejemplo, incluso Que hasta en ahora los se huesos, juegue ¿no? lo unisex, pues digamos que ahora lo que se juega es lo unisex Ajá, o esta idea no binaria, ¿no? exacto. Demostrar un cuerpo asexual o andrógino, ¿no? O sea, Andrógino que tiene mucho que ver, ¿no? E incluso yo te decía, bueno, incluso hasta bueno, en los huesos hay una diferencia, ¿no? En el hombre y la mujer. Obviamente las caderas, los huesos ilíacos son más grandes en proporción por el embarazo, pero hay una cuestión bien interesante, ¿no? Aparte de, bueno, del maxilar también, la cuestión de esta parte, ¿no? Del hueso, donde tienen como dijéramos, una pequeña inclinación y deviene a que cargaban los bebés, ¿no? El cargar el bebé históricamente y biológicamente hace esa deformación. Son cuestiones que, bueno, devienen mucho, o sea, ahorita hay una exigencia de igualdad, pero biológicamente pues nunca ha habido esa igualdad porque hemos hecho cosas diferentes, ¿no? La mujer tiene más desarrollado el olfato, entre otras cuestiones, ¿no? claro, es que me parece que eso es también de la problemática, que las diferencias se establecen en función de género y el género se construye referente a estas condiciones biológicas. Y por eso yo creo que no, desde ahí no hay posibilidades de establecer una igualdad. Y tampoco Uh-huh. desde, ¿cómo decirlo? O sea, psíquicamente, o sea, se marca constantemente una diferencia. Sí, Pero sí, sí, volvemos a sí. hablar, o sea, como una condición social, política, o sea, de lo que se habla es que gocemos como ciudadanos los mismos derechos civiles, que se apele a tener las mismas oportunidades, que, Claro. digamos, deje de existir este discurso de privación hacia la mujer. Y bueno, jurídicamente pues venimos de este referente romano, ¿no? Uh-huh. Donde con el pater familis, pues bueno, se le otorga como una posición de sí dominante, evidentemente, y de el patriarca de la familia, ¿no? O sea, Sí, y de una posición de dominación, eso es lo que se señala, ¿no? O sea, como el dueño de los hijos y de la esposa. claro Sin su que inclusive en permiso, Estados Unidos, ¿no? no. Cuando se casan se transpone el apellido del esposo a la mujer. Creo que actualmente ya no.
Ya hay una ley que ya te permite usar el que tú quieras. Pero sí es muy cierto esa cuestión, ¿no? Siempre se hereda el apellido paterno. Pues del marido, ¿no? O sea, ahora es como apropiarse justamente hasta del nombre, ¿no? Sí. En esta cuestión, es que no sé si es sufijo o prefijo, el de, pero pues es un postentado, ¿no? Uh-huh. O sea, Verónica Ordeñana de ¿no? Lima, ¿no? Exacto. La señora D, ¿no? Y también es como esta cuestión de, ¿y por qué no es el señor D? Que en algunos casos también se maneja como... Bueno, han llegado a casos hasta decir que Dios es hombre, ¿no? pues, cuestiones muy, intransigentes que tienen que ver ya con algo más terrenal, ¿no? Pues claro, ¿no? Por ahí sí dice como Dios es hombre, ¿no? ¿Quién escribiría todo ese discurso religioso en función de privar a la mujer? Pues solo un hombre, ¿no? Claro, y hay muchos mitos, ¿no? Como mitologías, como también la primera mujer, que en esa cuestión pues no fue Eva, ¿no? Sino que fue Lilith. Y en esa cuestión mitológica se deviene como el principio de la rebelión contra el hombre, por así decirlo, ¿no? Claro, es que también hay que tener cuidado desde donde uno se amarra o se engancha de los discursos, ¿no? Finalmente, o afortunadamente hay una gran diversidad de lecturas en función de esto y es tener la posibilidad sí. De adentrarte en cada uno y claro, tener una postura frente a eso, vuelve lo mismo, ¿no? Por eso me parece que la importancia del psicoanálisis es esta cuestión de, cuestionas a la condición humana, cuestionas al sujeto en función del ser, la existencia, Exacto. distinto también desde un referente filosófico, pero es un constante encuentro y desencuentro consigo mismo, ¿no? Y con otro, ¿no? En su diferencia, que justamente te hace replantear tu lugar en este mundo y frente al otro, ¿no? O sea, tu deseo sobre el goce. Claro, ¿no? Y también habría que determinar ahí que somos seres cambiantes. Lo que deseamos hoy, posiblemente en un año ya no lo quiera, que es lo que también refería a Jacques Lacan, ¿no? Esto del deseo es lo que nos hace movernos. Y justamente esto es lo que pasa en muchos casos cuando hay cambio de sexo, ¿no? Pasan algunos años y dicen es que ya no soy lo que quería ser, no llegué a donde yo quería estar. Y empieza esta problemática de disforia, ¿no? Que la disforia es ya prácticamente en tratamiento clínico, ¿no? Y se trata claro, finalmente ese cuerpo te resulta extraño. Ajá, exacto. Y también recalcar que bueno, yo recuerdo mucho una frase de uno de mis maestros que es Antonio Rangel, psicoanalista con más de 20 años de experiencia, y él en clínica pues nos decía que vaya, los transexuales, travestis, dice, pretenden llegar a un conocimiento de qué es ser la mujer, ¿no? Pero nunca lo van a obtener, nunca van a saber qué es realmente ser una mujer. Y del lado opuesto también, ¿no? Mujeres que se pasan a esto del cambio de sexo, nunca van a llegar a saber lo que es un hombre realmente, ¿no? Hay aproximaciones. Y yo creo que ni una mujer heterosexual tampoco tendrá respuesta. Exacto. A esa pregunta, ¿no? También hay que decir, bueno, ¿qué tanto las mujeres pioneras del psicoanálisis o las mujeres que estuvieron junto o conviviendo con Freud, ¿no? O sea, también participaron en este movimiento y esta colectividad del feminismo en tanto pensarse en esta pregunta de qué es una mujer, que Freud lanza, ¿no? A Marie Bonaparte, no sé si en una carta, no me acuerdo ahora dónde viene señalado, pero lanza esa pregunta de que finalmente esta cuestión de las mujeres o esta idea de la mujer, ¿no? Era como el otro sexo era un enigma, ¿no? Y se le escapaba dentro de las manos, no podía dar cuenta Freud de ello. Lo denomina como el continente inconquistado, ¿no? Porque es un misterio. Y así lo fue para Freud. Y pareciera de ahí justo, ¿no? También a partir de este evento catastrófico, ¿no? En relación a cómo muchas mujeres también, entre ellos Freud, migraron a otros países, ¿no? Para huir de la embates de la guerra, ¿no?
Y también es ahí como algunas psicoanalistas llegaron a Estados Unidos, ¿no? A Francia, y también hicieron mucho trabajo para crear un movimiento y un... Que una de ellas pues es Anna Freud, que también implicó mucho en esto, ¿no? Sí, Karen Horney Karen también, ¿no? Horney, O sea, cómo claro. empezaron a hacer un El, conjunto de mujeres. y bueno, también yo quería resaltar que feminismo se diferencia de lo femenino, ¿no? Porque lo femenino se Claro, me parece que entiende, el psicoanálisis está la puesta a dar respuesta a esta cuestión de lo femenino y de la feminidad. ajá, exactamente. Y varias psicoanalistas trataron de dar cuenta de ello también, cómo se construye esta relación con lo femenino. Exacto, que esa es la pregunta que no sé si ha tenido respuesta, ¿no? Pero el hecho de qué es ser mujer, es interiorizar algo a través de lo que nos enseña el otro, o es reforzar lo que nos dice el otro, o es tratar de construirnos socialmente, ¿no? O sea, esa es la pregunta. Pues es que son varios referentes a los cuales tendrías que responder, ¿no? Finalmente me parece que en el análisis es donde uno se va encontrando y posicionando En para cada evitar caso, este ¿no? cuerpo, ¿no? Que es, por eso es una relación equivalente, ¿no? No hay relación sexual, no necesariamente por tener este referente corporal hay una correspondencia. Y si no hay Sí, una correspondencia por en sí mismo, pues tampoco va a haber una correspondencia en relación al otro, ¿no? Por eso hay una claro. relación equivalente, nunca se cruzan, no más bien nunca se tocan, ¿no? Nunca se tocan, exactamente. Sí, que bueno, de Más ahí bien es viene como una todo lo que relación es un poco paralela. claro, que ahí vendría ya lo que es propiamente la teoría del fantasma, ¿no? Pues más bien el fantasma aparece sí, Lacan lo va a ir como desarrollando más en relación de la fórmula de la eh, no relación sexual, ¿no? Un poco ahora que estoy leyendo en el Claro. seminario 18 acerca del semblante, ¿no? El discurso como semblante, de las fórmulas de la sexuación, ¿no? Ujú. Me parece que el fantasma está constituido ahí en todo sujeto, ¿no? Eh, Claro. y esta cuestión de lo sexual, o sea, es como de las cuestiones importantes en seguir cuestionando desde el psicoanálisis, ¿no? Sí, De ir dándole lectura y desde donde uno va amarrando también esta idea de los sexos, ¿no? Y de la claro. diferencia. Bueno, a mí surgen varias preguntas que yo te quisiera hacer a ti, ¿no? Porque pues eres mujer, el feminismo, ¿tú qué piensas de feminismo en México? O sea, ya aquí en México, ¿cómo lo ves? En esa cuestión, tú como profesional, como docente, ¿no? Psicoanalista. Pues mira, tu pregunta es interesante, pero y también yo me hice un poco de las preguntas, decir, bueno, como analista, hasta cierto punto no trabajo con el cuerpo, ¿no? Porque justamente estaba pensando en que ahora hay una demanda social porque uno como profesional en el área de la salud, ¿no? Este, tenga que trabajar con perspectiva de género. Sí, Entonces me queda como el interrogante de, ¿y eso cómo resultaría, ¿no? O sea, claro. justo por ser mujer me tengo que identificar con las mujeres y elaborar un discurso en función de, de antemano no su juzgamiento o en estas convergencias que se dicen de cuando una, digamos, no adopta ciertas ideologías, pues una queda por fuera, ¿no? O sea, en la periferia. Y entonces, ¿cuál sería mi lugar? En automático para algunas dirán, es que eres una aliada del patriarcado. Bueno, ¿y eso qué Ujú. significa? ¿Me explico? ¿No? Sí. Y es que ahí tiene mucho que ver también las diferencias, inclusive hasta económicas, de clase social. No es lo mismo una mujer feminista de clase alta que una
mujer feminista a lo mejor de escasos recursos, ¿no? Tiene que ver también eso. Claro, por eso te digo que en este libro ponen en crítica esas inconsistencias, de dejar de señalar, ¿no? Justamente de qué feminismo estamos hablando. Y hay Si inclusive existe hasta toda racismo, ¿no? una Racismo, contextualidad social, ¿no? Hay una cuestión histórica, cultural y religiosa en claro. la vida cotidiana que va a determinar, por decirlo de alguna manera, cómo van a estructurarse los feminismos de entrada, ¿no? Entonces, de lo que se habla es que existirán feminismos dentro de una diversidad, Claro. porque va a depender de esta contextualidad social, ¿no? Y la crítica consiste en seguir teniendo esta idea eurocéntrica del feminismo, Ajá, exactamente. que apela a una condición de raza, de etnia, Mujeres blancas, eh, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, si tan ahora hay tanto feminismo del norte que se concentra en Europa y América del Norte, como un feminismo del sur, Sí, o de tercer mundo, como feminismo el tercer mundo, asiático, como un exacto. feminismo africano, ¿no? Etcétera. Y aparte dirán que existirán dos corrientes feministas históricas más, el feminismo de la igualdad y de la diferencia. Entonces, imagínate lo cual tendríamos como que seguir leyendo y construyendo para decir, bueno, en Sí, esto radican sus diferencias. claro. Dirán, ¿no? Citando a Elizabeth Schussler, ¿no? El feminismo del tercer mundo de las diferencias no solo se fija en la diferencia de género, sino también en las Exacto. diferencias de raza, clase, etnia, cultura, sexualidad y religión. Sin embargo, al contrario que la teoría feminista postmoderna no solo señala la discursividad de tales diferencias, sino también su materialidad, ¿no? Esto habla de que en nuestro caso en México estaríamos hablando de que incurre un feminismo del tercer mundo, Sí, y entonces eso es estamos cierto. como apelando a un feminismo de la diferencia, ¿no? Ujú. Para no seguir teniendo el error, ¿no? De seguir concentrándonos en esta visión de un feminismo eurocéntrico, Eurocéntrico. ¿no? Que pondere, ¿no? Las experiencias culturales o políticas de las mujeres blancas de clase media, ¿no? Es lo que representa a las Ujú. experiencias y a la situación de todas las mujeres. Claro, que tienen que Justo lo que acabas representar de la voz de la mayoría, ¿no? Que inclusive, bueno, se han visto hasta en casos de figuras públicas, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre de esta chica, pero bueno, ella decía que hay que dar, es una chica obviamente catalogada como esta de clase alta, ¿no? Blanca, que decía, hay que darle voz a nuestras hermanas feministas que son morenitas, ¿no? Porque no son escuchadas. Entonces, dentro del mismo movimiento hay como que un cierto racismo, ¿no? Claro, en este libro es muy puntual en estas cuestiones de racismo, ¿no? Como, digamos, se tiene la buena voluntad, pero hasta la buena voluntad no incurres de cometer estas Ajá, distinciones o estos errores por omisión, ¿no? Estos mandamientos, como serán, ¿no? Por omisión, el sí, pecado de omisión, ¿no? exactamente. Entonces, me parece como muy interesante porque van a centrarse en cuestionar, hablando ya desde el libro de otras inapropiables, en qué se constituye como diferencia. O sea, ¿qué se constituye como diferencia? Eso es lo padre y lo bonito porque pareciera, ¿no? Que barran mucho como esta condición del lenguaje, los discursos y esta pues, hasta punto de función del significante, ¿no? O sea, el lenguaje como estructura me parece como una lectura bastante bonita la que van trazando al pensar los feminismos y sobre todo el feminismo, por decirlo así, negro, en tanto que queda excluido de esta visión eurocéntrica, ¿no? O sea, como estas Ujú. realidades de las mujeres de raza negra, y así lo nombran, de raza negra, ¿no? O Sí, sea, o también como a partir de un concepto que van a desarrollar como las mujeres de color, ¿no? Que ya esto surge en los 80 en Estados Unidos, como un término por decirlo así, políticamente correctos, ¿no? Porque en sí, esto no queda de fuera lo político, cómo nos movemos ante esas instancias, ¿no? Y eso finalmente que se inscribe como algo institucionalizado. Es que también, ¿no? El discurso también es algo que institucionaliza. Entonces, sí, es como es un muy arduo cierto. trabajo, ¿no? Muy fino de estar como leyendo y construyendo para poder posicionarse. Por eso esto que me preguntaba, sí, sí soy mujer, pero me parece que
como psicoanalista no hay cuerpo, ¿no? Y es por eso que podemos tener como estas discusiones en tanto, no es quién sea mejor o peor, ¿no? Sino claro, de nuestras formaciones es finalmente adentrarnos en una ética y rigurosidad del discurso y analizarlo con sus diferencias, porque podemos no estar de acuerdo y no necesariamente porque nuestras esa no fue la palabra. Digamos, en esta concordancia, ¿no? Lo contrario, pues, sea porque tú eres hombre, ¿no? Y yo soy mujer. No. Es claro, que nuestra formación, nuestra construcción bajo el mismo desarrollo del discurso en el que nos vamos envolviendo, podemos estar de acuerdo y en desacuerdo de decir, sí, bueno, claro, tu perspectiva, tu análisis no es, ¿no? Conforme a... Es como en cualquier debate, ¿no? Muchos piensan que estás en contra de la persona, pero en realidad estás en contra de la idea o de las ideas de esa persona, ¿no? Hay un tema bastante interesante, por ejemplo, que se ha suscitado actualmente en México, que muchas mujeres están pidiendo por ley que se les den días por esto de los cólicos, ¿no? Y por ley creo que les van a autorizar como 5 días al mes. En ciertos comentarios de estas cuestiones yo vi a un señor que decía, es que cómo, ¿no? Pues también los hombres necesitamos entonces días, ¿no? O sea, ellas descansan más. Pero no es cuestión de, como dices, de sexismos, ¿no? No es una guerra de sexos, sino es establecer realmente lo que es más justo para el otro, ¿no? Pues una condición de bienestar. Me parece que se maneja en esta cuestión de bienestar y también lo podemos bajar como una salud mental, pero salud médica. Por ahí ahora escuché en el IMSS que tratan de hacer una, no sé si ley o no sé qué, pero reforma ahí las condiciones laborales. Uh-huh. Me parece que pensar ahí desde las condiciones laborales para una cuestión de prevención de accidentes y demás, etcétera, etcétera. O sea, digamos, no toca el género, sino a aquellos trabajadores, trabajadoras, ¿no? Que bajo ciertas condiciones, ¿no? Uh-huh, pues están jodidas, ¿no? Es lo que sí, hay que tratar de distinguir en la materia de política pública. Y te voy a decir, sí, como mujer, pues, es que mira, me parece que hay temas que corresponden a pensarnos como mujeres, sí, como hay temas ahora con las nuevas masculinidades de construcción, pareciera que quien tiene que pensarse ahí, evidentemente, es uno y el otro. Sí, sí, claro. Es su diferencia. Pero eso no significa que de estos temas sean exclusivos para hablar con las mujeres o los hombres, sino llevarlo justamente a un nivel de debate y de crítica y de posicionarse en tanto que no haya un cuerpo ahí que marque la diferencia, porque ya la hay, ¿no? O sea, sí, claro, me parece esto que decías, bueno, es que sí, ¿no? Hay estragos de ser mujer cañón, que evidentemente los hombres, por anatomía, por fisiología, no comprenderían nunca, ¿no? O sea, sí, eso sí. En mi caso no, pero sí he tenido mucha gente cercana, como que la menstruación las tumba, cañón. Sí, depende cañón. De cada persona, ¿no? Sí, o sea, también es que no por ser mujer también necesariamente tenga que en mi realidad padecer o sufrir las mismas experiencias de mi otro igual. Por eso te digo que es una cuestión bien confusa y demás, porque podemos amarrar también desde la alteridad y desde la otredad, ¿no? En tanto como el otro, ¿no? Dirá la alteridad, el otro va a marcar una diferencia, ¿no? Sí. En tanto la alteridad radicará en ser una capacidad de ser otro o distinto, ¿no? Es propiamente proviene del latín alter, que significa otro. Es dar cuenta de una división entre un yo y un otro. Claro. Cuando me doy cuenta que yo soy Vero y tú eres Carlos, ya hay un yo que marca una distinción con otro, ¿no? Digamos, ¿cómo decirlo aquí viene? Somos uno en tanto que somos seres humanos. Ahí hay una semejanza. Claro, y no hay construcción de... Somos seres humanos. No hay construcción del yo sin el otro, ¿no? Claro, entonces, pero al existir esta división y esta conciencia entre decir yo soy y tú eres, ya hay una diferencia y ya hay un otro, ¿no? Eso es lo complicado de albergar la alteridad. Sí.
Y ahora la otra edad va a construir en que, si de por sí ya tenía como este referente del arte, en la otra edad es este ejemplo que te digo, somos uno en tanto seres humanos, ¿no? Ahí establecemos una semejanza. Pero tú eres hombre y yo soy mujer. Entonces, Claro. desde ahí ya estamos hablando como otra división en donde no, donde se marca que aun siendo lo mismo, somos diferentes y ya hay una desemejanza. Ahora, ponlo a nivel de otra edad en grupo, en tanto que mujer o mujeres, en un conjunto de mujeres, existen estas cuestiones, estas características. Yo soy blanca o yo soy de tez morena y tú eres de color, ¿no? Yo tengo lana, yo no. Entonces ya esas cuestiones, a pesar de que somos una misma en tanto mujeres, Claro. ¿no? Hay ciertas condiciones que marcan otra diferencia. Claro, Entonces claro. esta cuestión de la alteridad y la otredad es una cuestión bastante loca, ¿no? Pero podemos entender cómo desde ahí lo extraño se excluye. Sí. Y lo extrañamente familiar se juega, ¿no? O sea, curiosamente y paradójicamente. Como entre nosotras las mujeres pueden haber estas inconsistencias y no este sentido de sororidad que se juega ahora. Claro. ¿No? Y es que eso de la sororidad, bueno, es un concepto, dijéramos, nuevo, ¿no? Pero que no todas las mujeres lo ven igual, ¿no? Yo platicaba con una amiga y ella me decía, yo no tengo que tener sororidad con alguien, con una amiga que me engañó o con una amiga que me traicionó. Entonces, bueno, es un tema muy como que de tratarse de con pincitas, ¿no? Como dices. Claro, porque de ahí estamos hablando de las pasiones. Y claro, eso es creo que de las cuestiones que irrumpen. Y por eso hace mucho quiebre el psicoanálisis con los feminismos. Exacto. Sobre todo por esta cuestión Freud, ¿no? Que cuando hablamos de falo, cuando hablamos de la diferencia anatómica de los sexos, se piensa que todo gira en función de un pene. Exacto. Y por eso se piensa que es una teoría, ¿no? Una discursividad falocéntrica. La verdad es que no, porque todo va en función de un falo, sí, que como cuestión de poder, en calidad de falta, ¿no? Es, en función de quién lo tiene o no lo tiene, es la posición social que se adquiere, claro, frente al otro. Claro, o sea, lo femenino y lo masculino coexisten. O sea, tú, al ser hombre, por las características del cuerpo, lo que sea, y yo al ser dentro del cuerpo, desde ahí ya marcas una diferencia. Desde ahí ya se establece lo que uno y el otro sexo es. Tú eres hombre, yo soy mujer. Ahora, que corresponda con este cuerpo, bueno, es otra cosa de las que atravesamos, ¿no? De lo que se habla es en cómo se constituye psíquicamente el sexo, ¿no? Y nosotros en psicoanálisis damos cuenta de eso, de las pasiones y de esta constitución y construcción psíquica, sí, del cuerpo, del yo, ¿sí? ¿No? Y cómo el inconsciente atraviesa eso. Exactamente, es una cuestión, pues que toca muchos matices, ¿no? Inclusive ideológicos. Y bueno, aquí lo interesante es saber que sí se ha avanzado mucho, el feminismo ha avanzado mucho, pero obviamente todavía faltan muchas cuestiones, ¿no? Que es un tema también muy delicado, que tiene que ver con México, esto de los feminicidios, ¿no? Que ahí vienen otras cuestiones muy complejas. Ah, claro, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el feminicidio, por lo menos en México, aparece a tener más fuerza desde las constantes muertes que se estaban en Ciudad Juárez y desde un caso en particular que se va a denominar como caso algodonero, en donde digamos, empieza a enunciarse que hay no solo una problemática en Ciudad Juárez muy fuerte por las desapariciones y las constantes muertes y ¿qué tiene que ver con la movilización de las madres, sobre todo en la búsqueda de sus hijos, con Maricela Escobedo, de sus, ¿no?, hijas? No tanto de ella, ahora no recuerdo los nombres de propiamente quienes participaron en el caso de Algodonero,
del campo algodonero, pero con eso se subraya las inconsistencias y sobre todo la burocracia con la que se manejaban, ¿no? Sí. Las autoridades. Sí, es muy cierto que eso que dices. Interpuso una acción penal en contra de México de manera internacional en función de derechos humanos. Exacto. Por la manera en cómo estaban manejando ese caso. Y a partir de ahí, feminicidio radica en una cuestión de inscribir una ley jurídica. Legalidad, o sea, claro. Sí, es muy interesante ese tema que da para otro programa, ¿no? Yo quería mencionar aquí, en base a una estadística, los mejores y peores países para nacer mujer. Que eso es interesante, ¿no? El primero de los 5 mejores países para nacer mujer es Islandia, Noruega, Suiza, Eslovenia y España, ¿no? Y los 5 países peores para nacer mujer es República Centroafricana, Pakistán, Yemen, Afganistán y Siria, ¿no? Entonces te das cuenta mucho que tiene que ver con el contexto social en el que se desenvuelve la mujer, ¿no? Claro, qué bueno que subrayas esto último, porque me dirás cómo me cuesta cuando dicen sí. Que en México nos matan por ser mujeres, ¿no? Y que como tú lo manejaste para nacer mujer, ¿eso qué significa, no? O sea, me cuesta muchísimo trabajo. Sí, estadísticamente hay una distinción entre... ¿no? Sí. ¿No? O sea, sí, claro, sí hay ya una es otro tema más complicado decir, inclusive hasta filosófico, ¿no? Claro, pero si tú marcas le pones este contexto sociocultural, claro, tiene más sentido, ¿no? O puedes asegurar, incluso decir, bueno, ser mujer en estos países bajo estas condiciones está bien jodido, ¿no? Porque lo que implica es que representa a la mujer para esos países y para esas culturas y para esas ideologías. Exacto. Es el punto, ¿no? Porque yo vivo en México y, o sea, sí he sufrido como algunas situaciones personales en la cotidianidad, ¿no? Pero hasta cierto punto no puedo decir como estas condiciones de violencia o una violencia distinta como se maneja, ¿no? Y de cierta forma también lo vamos normalizando, que eso también está mal, ¿no? Claro, ¿no? O sea, finalmente la violencia es violencia para quién y cómo. O sea, finalmente la cuestión acá es luchar y reconocer que hay prácticas, hay formas, hay conductas, ¿no? O sea, finalmente uno siente, ¿no? De la manera en cómo el otro le habla y decir, a ver, espérate, aguanta, ¿no? O sea, sí seremos como super partners, lo que sea, pero no me gusta que me hables de esa manera. Es decir, podemos tener como cierta conciencia. Sí creo, ¿no? Que hay condiciones, ¿no? En el caso por caso de la singularidad de cada mujer que cuestiona, trabajo reconocer que eso que vive es violencia. Claro. O sea, sí. Que incluso hasta recuerdo un comentario de la doctora Cristina, ¿no? Que cuando ella llegó a España en esos primeros años, ella tenía la costumbre siempre como de en las calles mirar, ¿no? Como para todos lados. Esa costumbre que tienen muchas mujeres en México, ¿no? Y entonces en España sus amigas le decían, pero ¿por qué volteas tanto, no? O sea, ¿por qué hay tanta inseguridad? Por esa cuestión de que ya lo tenemos de cierta forma normalizado, ¿no? Claro, pero también España es uno de los primeros países donde existe violencia intrafamiliar cañona hacia las mujeres. Claro. De hecho, hay una película española, ahora no me acuerdo, que justamente da cuenta de la violencia intrafamiliar en España cañón. O sea, hay mujeres violentadas. Sí, claro. No sé si igual o peor que en México, ¿no? O sea, también me parece que Europa, aunque sí es un país muy idealizado, también tiene algunas cuestiones que evidentemente no viven las situaciones de narcotráfico como acá en México, no hay unas cuestiones que dicen puedes caminar a determinada hora y tener como esta cuestión de seguridad, pero también tiene sus crisis, o sea, no es como sí, claro, el país ideal que se pinta, ¿no? O sea, tienen sus problemáticas, ¿no? Sí, claro. Sí, a lo que iba con esto es, finalmente, el feminicidio encarna toda una creciente ola de violencia que se inscribe en los cuerpos femeninos y reúne una serie de muertes violentas. Eso podría decir el feminicidio.
No estoy muy de acuerdo en tanto como la definición que hacen de lo que implica el feminicidio, por lo menos en México, ¿no? Desde la ley libre de violencia, como Sí. la exime como la máxima expresión de violencia hacia las mujeres, ¿no? Las muertes, por odio, por condiciones de misoginia. Me parece que no nada más el odio se juega en ciertas circunstancias Sí, exacto. de estas muertes violentas Tiene hacia que ver las otras mujeres, ¿no? cuestiones. Sí, me parece que hay que hacer como un análisis muy puntual, pero finalmente el feminicidio sirve en México para visibilizar que hay una problemática muy importante socialmente en tanto las constantes muertes que se suscitaban en Ciudad Juárez, y eso Que de ahí visibiliza que viene. no nada más es Ciudad Juárez, sino también Puebla, también Guerrero, o sea, Uy, sí, no, habla de son una casos muy... cuestión, sí, o sea, sí, sí. Son oleadas crecientes y me parece Claro, que ahorita que que, que mencionaste también esto, corresponden te llevan a otras dimensiones, ¿no? Pero particularmente España también tiene una violencia muy importante sí, eso que mencionabas doméstica. de guerreros es importantísimo, ¿no? Que ahí hubo muchísima, una década, ¿no? Casi de trata de personas. Que esto deviene en una investigación periodística de un libro que se llama, si mal no recuerdo, se llama... Más, digamos, denuncia una sola con eso, sino se denuncian varias cosas y hay un trasfondo también en donde hay intereses económicos, políticos, Sí, descripciones de los cuerpos. Y es una idea exactamente. muy próxima a la que yo hice de desarrollar en mi tesis de investigación referente a los feminicidios también. Claro, que es un Eh, tema que es bastante interesante y bueno, se nos ha ido también mucho el tiempo aquí. No sé si quiera cerrar en un minuto y medio para despedir el programa. pues mira, voy a hacer una cita, ¿no?, del prólogo de este libro. Sí, No voy a ir textual y me parece muy importante, ¿no? Las marcas de diferencia se revuelven mostrando las particularidades marcas de la indiferencia, lo neutro, invisibilizando por normativo hegemónico y sobrerepresentado, frente a un feminismo global homogeneizador y excluyente que bajo la opresión de género iguala a todas las mujeres. Estos textos hablan de múltiples opresiones, de diferentes diferencias y de extrañamiento de muchas mujeres con un movimiento feminista con el que se identifican, pero cuya agenda y legado histórico resultan en gran medida ajenos, puesto que toman como sujeto de referencia a la mujer blanca, occidental, heterosexual, de clase media, urbanita, educada y ciudadana, ¿no? claro. Me parece que la crítica es en función de esas inconsistencias que podemos encontrar dentro del feminismo, ¿no? Y preguntarnos acerca de qué es feminismo y cómo nos posicionamos frente a eso. Sí, Como mujer, ubicarnos. me parece una lectura importante porque da cabida de pensarse justamente. Y bueno, Sí, es que es un tema bastante interesante que no tiene fin, ¿no? Pero vamos a tratar de cerrarla. claro, sí, me cortó un poco ahí. La idea que quería acabar, finalmente todo eso me hacía pensar en qué mujer quiero ser, ¿no? Sí, O sea, cómo me posiciono frente a estas discursividades y, digamos, de esas ideologías o esos discursos, eh, ser honesta y decir, no me identifico y no jugármela como en esta cuestión de eso como mujer que me dicen ser, uh-huh. no es mi referente, ¿no? O sea, hay, claro, posicionamiento en función de seguir en la lucha y seguir insistiendo a que seguir gozando. Finalmente yo tengo una hija y le voy a transmitir un legado, ¿no? Exacto. Hacerse pensar en este quehacer como mujer Claro. y claro, poner en cuenta de Que desde que ahí se no radica solamente también está el machismo. relegada, ¿no? Sí. A cumplir solo una función. Uh-huh. En su singularidad tendrá que responderse qué tipo de mujer quiere ser y Exacto. cómo apelar a una condición humana y contribuir a esto que llamamos sociedad, ¿no? Y como ser humano, ¿a qué le estamos apostando y a qué le estamos apelando? Me Exacto. parece más bien eso sería como legado de la herencia y sí de resistencia, ¿no? Sí de lucha en decir, defiendo y lucho porque es un lugar
que me he ganado por mi trabajo. Claro. ¿No? Y es un lugar histórico, ¿no? Que han dependido de muchas generaciones, ¿no? También. Claro, con eso visibilizar que no va a estar a expensas de tener como lugares por conveniencia, ¿no? O como esto que se dice de mujeres que ostentan el poder, ¿no? Cuando están en ciertos sectores y que se la pueden jugar como un empoderamiento, pero más bien como un empoderamiento desde el lugar patriarcal, ¿no? O desde muy masculino, ¿no? Que por desgracia también es hay, como sí. pensarse en esas realidades. Finalmente es apostarle que me la juego como ser humano, ¿no? O sea, qué granito de arena voy a aportar a esto que llamamos sociedad y generar un cambio, ¿no? Desde ahí lo pienso. Me parece la feminidad como un lugar de resistencia y de lucha. Claro. Esa lucha, como decía Simón de Beauvoir, ¿no? Es una lucha colectiva, pero también se vive de forma individual, ¿no? Este feminismo en el día a día, en el que hago yo día a día como mujer, ¿no? En este caso. Claro, o sea, es una pregunta que puede llevarte toda una vida de responder, ¿no? O sea, que es una mujer, te puede llevar toda una vida. Para mí, por eso yo me quedo con eso que te decía. Me parece un proceso creativo que es constante, cambiante y así es. Pues uno no deja. Te puede llevar toda una vida o varios libros, ¿no? Claro, porque esa pregunta está ante todo eso que tú decías. Como madre, como profesionista, como esposa, ante todo eso soy una mujer. Así es. ¿No? Así es, pues es un tema que es bastante amplio y pues yo te agradezco muchísimo la exposición que has tenido con nosotros y el tiempo que nos has dedicado. No, pues al contrario, siempre un gusto estar participando contigo, Carlos, ¿no? O sea, en función de nuestras diferencias, ¿no? Aunque tengamos, como confluyamos en el mismo discurso de la formación, no necesariamente tenemos que estar siempre de acuerdo. Y eso es lo interesante, porque finalmente de ahí podemos establecer un diálogo a través de nuestras diferencias. Exacto. Y pues poder llegar a tejer como este sentido de comunidad en tanto generar un bienestar en común, ¿no? Así es. Apostarles. Claro, y como sociedad pues también nos falta mucho que aprender, ¿no? Del otro, en tanto género y en tanto socialmente, ¿no? Claro, sí, en las realidades te vas a encontrar con cada persona que hará que te vote incluso hasta la locura, ¿no? Pero ¿de qué damos cuenta? Finalmente las diferencias, las pasiones no las podemos dominar. Exacto. ¿No? O sea, uno no es dueño de su propia casa, como se cree. Así es. Y bueno, finalmente daremos y seguiremos dando cuenta de eso. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima emisión del podcast. Y pues ya te doy el tema que tú lo elijas, ¿no? De acuerdísimo. Pues muchas gracias, ¿no? Síganos, déjenos sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Denle like, suscríbanse, activen la campanita.